Entonces, como decía, estoy trabajando con una versión que descargué en la página de la Biblioteca del Congreso de Argentina. Así que si no lo pudieron leer, bájenselo ahora, descárguenlo y léanlo, digamos, antes de arrancar con esto. Voy a dejar los epígrafes para un posible otro video. Voy a empezar directamente con el cuento para tampoco irme por las ramas. Tengo acá mi versión como subrayada del cuento. Lo primero que voy a señalar es esto que ya hablamos, esta idea de la candente mañana, de la muerte de Beatriz Viterbo, donde esto podríamos señalar que es la inversión del cliché, digamos, del cliché literario de poner una muerte en una noche oscura y fría, pongámosle. Esto para mí es evidente que está queriendo, o sea, febrero, o sea, no es en invierno, es en verano, hace calor, es de mañana, no es de noche. Todo lo opuesto a lo que habitualmente nos tiene acostumbrada como la literatura, así, como una especie de cliché del romanticismo relacionado al tema de la muerte. Lo mismo acá, que dice, no se rebajó ni un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Otros elementos como típicos como la descripción de la solemnidad de la muerte. Acá está, justamente me parece esto, nos señala la intención de Borges de describir la situación de la muerte de una manera no solemne, opuesta a la forma en que después vamos a ver, lo podría describir Daneri, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo habla también de un aviso de cigarrillos. Todos estos son como rasgos como de oposición a la solemnidad, ¿no? Como elementos como poco decorosos, ¿no? La alta literatura siempre quiere poner cosas nobles y la idea de un anuncio, de una publicidad de cigarrillos implica algo como bajo, no cotidiano, como poco elevado, que en general la gran literatura en el imaginario en realidad, ¿no? La gran literatura como que quiere poner cosas grandes y graves y exactamente y tiene muchos tabúes y pocas cosas poco decorosas, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Lo próximo que tengo marcado es esta idea de dice, muerta, yo podría consagrarme a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. Acá aparece por primera vez el tema de la humillación, de la que, digamos, que era uno de los subtemas de los que nombré en el video anterior, y al mismo tiempo está diciendo, digamos, que ahora que estaba muerta, podía consagrarse a ella sin esperanza, igual que antes, porque antes ella no le daba bola, digamos, no accedía, digamos, a sus súplicas amorosas, pero también sin humillación, ¿no? Como entonces como una especie de consuelo de que antes, al parecer, era una situación humillante, por lo menos para él, esta idea de amor no correspondido, ¿no? Acuérdense esta idea del paralelismo con Dante, de Beatriz, que muere cuando él es muy joven, entonces Dante se como que dedica también a la devoción de su figura. Después llegamos al segundo párrafo, donde está lo que yo llamé la progresión, esta famosa progresión en la que de a poco va relatando año a año con pequeños cambios hasta llegar al punto en donde nombra como tener una amistad con este tal Carlos Argentino Daneri, ¿no? Al que empieza a describir. Y cuando lo describe, una de las primeras cosas que dice es que trabaja en un cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Dos cosas al respecto de esto. Una, el hecho de que trabaje en una biblioteca. Me parece que es una forma de ponerlo a él en oposición con el mismo protagonista. O sea, Borges también trabaja en una biblioteca.
también tiene un cargo medio subalterno, creo, en ese momento. Y, y entonces hay algo como del villano, como la versión también en oposición al héroe o al protagonista, ¿no? Y esta idea de biblioteca ilegible en los arrabales del sur ya empieza a tener este componente un poco clasista, donde primero el sur es como algo como pobre, el sur es pobre, el sur de la ciudad, y más todavía los arrabales como en las afueras de la ciudad. Y esta idea de biblioteca ilegible como una biblioteca donde los gustos, donde los libros que hay adentro corresponden más con el gusto popular que con el gusto elevado, digamos. Empieza esta idea de malignidad borgiana, ¿no? Por otro lado, bueno, sigue describiéndolo como autoritario, ineficaz, o sea, lo describe un poco a Daneri y después empieza a... Bueno, no, acá de nuevo está ese componente medio clasista y que nos muestra esto que yo decía en el video anterior, la relación conflictiva de la aristocracia argentina con la italianidad. Por lo general está vista como la italianidad como algo bajo. O sea, por lo general la aristocracia estaba compuesta de vascos o vascos franceses. O sea, vascos, bueno, también hay ingleses, ¿no? Pero sobre todo como vascos que se establecieron en Argentina en una generación. Entonces, otras generaciones posteriores, evidentemente las olas migratorias italianas vinieron después, entonces estos que ya estaban establecidos consideraban a estos que venían nuevos como llenos de bajeza, burdos, brutos, etc. Y se burlaban de ellos. Entonces, esta idea de la S italiana es como un rasgo de pertenencia, como él dice, a dos generaciones, o sea que viene de italianos, pero ya es completamente argentino, manteniendo formas de... Acá vuelve la indignada, otra... Sí. Formas de... Ah, listo. Empieza acá lo que yo nombraba como burla a modismos o a gestualizaciones y a uso de palabras como de clase popular. En realidad, Daneri no es descrito como alguien pobre, digamos. Parecería pertenecer a la misma clase social al Borges, ¿no? a que el protagonista. Sin embargo, lo está caracterizando como justamente esto que hablábamos, como grasa, digamos. La idea de gesticulación, como de que mueve mucho las manos cuando habla, y esta S que es como una forma que, digamos, básicamente en Argentina la clase alta habla de cierta manera y es muy reconocible los que hablan de otra manera, y esta S muy marcada, algunos modismos italianos son rasgos, digamos, que les permitían a estas diferenciaciones clasistas que hacían, ¿no? Entonces, ahora, después de esto, empieza... ya la descripción pasa de la descripción de Daneri a la descripción del mal gusto de Daneri, como de los gustos literarios o de las formas de escritura o de expresión de Daneri. Empieza, por ejemplo, cuando dice: abunda en inservibles analogías y ociosos escrúpulos. O sea, como que básicamente no tiene un dominio canchero de la literatura, sino que tiene abusos en los cuales nombra esta analogía como si fuera más importante la analogía poética que la analogía como herramienta. Sería como que cuando uno quiere, para expresar algo, hacer una analogía y que esa analogía ayude a entender lo que uno está tratando de expresar, estaría bien. Y una analogía incorrecta, seguramente después ya nos vamos a encontrar con alguna de las de Daneri, es cuando ya es el gusto mismo de comparar, de hacer metáforas y todo, porque sí, digamos, sin utilidad, y solo porque es parte de una cierta tradición fina, digamos. Entonces es como que al intentar ser fino se vuelve kitsch o de mal gusto, Daneri, ¿no? Sigue, acá seguimos con esta caracterización del mal gusto y pasa ya a cosas puntuales, ¿no? La veneración de Paul Fort, que es un poeta, no lo conozco en profundidad, evidentemente
acá hay algo que está vinculado con Paul Valéry, porque Valéry decía de Paul Fort que es el príncipe de los poetas de Francia. Entonces acá está, o sea, usando a Daneri para hablar mal de Paul Valéry. Hay una discusión al respecto. Primero no le gusta, después le gusta. Hay unas traducciones de Néstor Ibarra. Yo conozco a este personaje porque es mi bisabuelo, pero no es tan famoso. Pero hay una discusión de Borges, que era su amigo, sobre en relación a Paul Valéry, porque Néstor Ibarra hace unas traducciones de Paul Valéry al español. Y entonces ahí hay algo que no tengo del todo entendido, pero sería interesante, si alguno de ustedes lo sabe, que deje comentarios, porque evidentemente cada una de las burlas de Borges a Daneri está vinculada con algo específico, o con algún error específico que él ve, algún rasgo de mal gusto específico, y a veces con poetas o autores específicos que Borges está o burlando, a veces malignamente, a veces como a medias, digamos. Entonces, esta idea de en vano te revolverás contra él, acá empieza ya directamente la parodia, ¿no? Como que Daneri es la parodia del mal poeta. Entonces, no lo alcanzará, no, la más inficionada de tus saetas. La repetición como ridícula del no, como esto es, digamos, muchas veces el poeta cuando necesita cumplir con una métrica, o sí, sobre todo, o con una métrica o con una rima, genera como, digamos, es como que hace trampa y mete cosas que no tienen que ver con las expresiones naturales, sino desnaturaliza la oración para poder llegar a otra cosa. Y esto a veces se nota, es como una torpeza literaria. Entonces está lleno de torpezas en lo que habla, ¿no? Y aparte el uso de las como de palabras como que tratan de ser como finas o elaboradas. Ya vamos a ver, hay muchísimo de esto, todo el cuento es un chiste en relación a eso, ¿no? Después pasamos como una especie de esta idea de lo evoco acá, la especie de la vindicación del hombre moderno. Creo que está vinculado también con Valéry. De nuevo, si alguien sabe más sobre esto, estaría muy bueno que pusieran comentarios acá abajo. Pero evidentemente acá hay una burla como de la obsesión modernista por como las tecnologías y por la cosa esa medio futurista de amar la máquina, etcétera, que nos dio muchos poetas interesantes, pero en este caso está parodiado. Entonces es como, para mí acá hay una parodia también, me hace acordar un poco a cuestiones de los inicios de la ciencia ficción, donde había una ciencia ficción más ingenua, donde los primeros autores, lo que querían era mostrar como objetos extravagantes, objetos modernos. Uno de los representantes de esta idea es el famoso Hugo Gernsback, que en realidad era un gran editor y fue importantísimo para la historia de la ciencia ficción, pero que cuando intentaba él escribir, sobre todo abundaba mucho como en invención de lo que llaman gadgets. Entonces acá es para mí una mezcla de las dos cosas, como la idea del poeta modernista que trata como de vestir lo que está mostrando utilizando palabras como modernas, etcétera. Entonces pero la repetición, o sea, hay una especie de, para mí también acá hay esta idea de enumeración, pero no muy bella, digamos, como de el vicio de los malos poetas modernistas, ¿no? Que es cuando ya el modernismo se hace como moda y no como descubrimiento o invención o inversión de algún valor literario, como por ejemplo cuando Baudelaire invierte valores literarios de su época, entonces pone cosas que antes estaban vistas como malas o poco decorosas, etcétera, y las incorpora. Pero en el caso de cuando esa vanguardia ya se volvió moda, es una mera repetición. Creo que esto es lo que está pasando acá, cuando empieza como a evocar la vindicación del hombre moderno, que evidentemente ya a esa altura se había vuelto un cliché, ¿no? Estábamos hablando de que por ahí a principios del siglo XX, 1900, por ahí, esto era un gesto de modernidad, y ahora es un gesto de modernismo en el mal sentido, como de moda, de una moda ya establecida en la que ya se está repitiendo y no algo como el poeta no está realmente inventando nada, sino copiando una fórmula que ya es un cliché, ¿no? Entonces,
lo evoco en su gabinete de estudio como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad provisto de teléfonos, telégrafos, fonógrafos, aparatos de radio, telegrafía. Toda esta cosa, digamos, ¿no? Seguimos. Bueno, lo próximo que me parece interesante, bueno, acá llegamos al punto en donde Daneri le confiesa que está escribiendo este gran poema, que es este canto augural, canto prologal. Una cosa que me olvidé decir la vez pasada y que al final del video dije que lo iba a nombrar ahora y que es muy importante en realidad, pero tan importante que voy a hacer un video específicamente sobre eso en el futuro, que es el hecho de que este cuento en realidad está calcado, o sea, tiene un modelo previo que es en su premisa absolutamente idéntico, que es The Finest Story in the World de Kipling. La trama es casi la misma. Un escritor se encuentra conoce a un joven en unos bares, creo, no me acuerdo cómo era, conoce a un joven y que anhela, como quiere ser poeta y entonces es como una especie de escritor amateur y principiante que comete todos los errores del amateur y del principiante, pero el autor se va dando cuenta de que en realidad las ideas que él tiene, el fondo de donde él saca las ideas para hacer sus poemas, es el hecho de que él... Bueno, no les voy a contar mejor. Lean ese cuento y después hablamos en otro video sobre eso. Pero sepan esto, está calcado completamente, o sea, básicamente es una adaptación que toma como modelo, esto digo, no tiene nada de malo. Hay grandes autores como Shakespeare que basaron, por ejemplo, sus obras en obras preexistentes y que muchas veces son directamente, las premisas son calcadas. Es claro el valor de este cuento, incluso por encima del de Kipling, me parece, pero la premisa original es de Kipling, así que vamos a hacer un video sobre eso. Pero en este momento, me acordé, digamos, porque es parecido esto que pasa acá, nos enteramos por primera vez de este poema, que obviamente la razón del poema es en realidad el conocimiento de Daneri sobre la esfera maravillosa que es el Aleph. Todavía no lo sabemos, ¿no? Entonces es como el primer acercamiento a esto y la primera presentación de este canto augural, ¿no? Bueno, acá es interesante cómo Borges empieza a hablar. Esto es parte es discurso referido en realidad, porque Borges es el que está hablando acá, no es un discurso directo, pero adopta las formas de Daneri, ¿no? Porque dice, de un poema en el que traje hace muchos años, sin reclam, obviamente la expresión, sin bullanga, siempre apoyado en esos dos báculos. Acá en realidad está haciendo una referencia a algo que evidentemente dijo Daneri, ¿no? Es un discurso indirecto en realidad, pero que está referido a la forma de Daneri y no a la propia de Borges. Por otro lado, esto cuando Borges se entera de esta existencia, en realidad cuando Daneri le habla de todas estas cosas, Borges le dice, ¿y por qué no escribe un libro? Y Daneri le dice, sí, estoy escribiendo un poema. Pero acá lo más interesante me parece es que le parecieron las ideas tan pomposas, ¿no? Fíjense, ya descripciones de lo que para Borges es el mal gusto, ¿no? La pomposidad, tan vasta su exposición, o sea, tanto y tanta insistencia sobre lo mismo y con tanta pompa, que las relacioné, dice Borges, inmediatamente con la literatura. Este es un punto interesante, digamos, yo lo tengo marcado como un rasgo como del anarquismo literario de Borges, que es la idea de poner a la literatura como un disvalor. Es casi paródico, obviamente, ¿no? O sea, evidentemente Borges era un admirador fanático de la literatura, pero esta idea de la literatura, tal como la piensa, como la fórmula popular de pensar la literatura, como la idea de alta literatura con respecto a una baja literatura, esta idea de todas estas ideas de pomposidad, toda la cuestión de solemnidad, él las asocia con la palabra literatura. Entonces, no se está refiriendo a el acto de escribir, sino a la literatura como ya algo cristalizado, quizás por la academia, o sea, como una especie de visión académica de lo que la literatura debe ser, ¿no? Como el dogma, la idea de la literatura casi como un dogma
una serie de reglas que uno debe cumplir, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es una actividad completamente anárquica, en donde es el poeta el que tiene que inventar y reinventar a eso que otros llamarán en todo caso literatura, ¿no? Pero la literatura está visto acá como letra muerta para mí. Por eso es muy interesante el uso peyorativo de la palabra literatura en Borges. O sea, evidentemente es un doble sentido o una ironía. Entonces, sí, bueno, y después viene esta cosa del reclam, y esto está igual, acá hay un error de tipo, le falta un espacio acá. Sin bullanga, todas estas palabras, el uso de galicismo, o de usar palabras en francés directamente como signos de un poco de snobs. La literatura, esta idea de literatura, en el sentido en que le dice Borges, tiene que ver con el esnobismo, ¿no? Como algo muerto en donde no hay descubrimiento posible, sino que ya está todo hecho y todo descubierto. Esta idea también de los báculos, como el abuso de la metáfora, ¿no? Que es como la metáfora como algo por encima de la necesidad expresiva, digamos, como valor en sí mismo, y no como algo que tiene valor cuando expresa una cosa que de otra manera no se expresaría tan bien, ¿no? Todo esto son los rasgos que Borges como encuentra o caracteriza a Danieli como rasgos de mal gusto literario. Fíjense que acá aparece, bueno, acá, más acá. Acá, antes nos describió la biblioteca de los Arrabales del Sur, y al parecer esa biblioteca de los Arrabales del Sur es la biblioteca Juan Crisóstofo Lafinur. Es decir, la segunda vez que nombra esa biblioteca, porque dice como que las hojas con el membrete, evidentemente es como unas hojas que se afanó Danieli del lugar donde trabaja. Parecería ser eso, ¿no? Y una cosa para señalar de esto, Juan Crisóstomo Lafinur en realidad es un tío bisabuelo de Borges. Es un personaje literario del siglo XIX. Y fíjense que en realidad Álvaro Melián Lafinur, que aparece más adelante en el cuento y sobre el que vamos a hablar también, es pariente de este Lafinur y también es pariente de Borges. Después vamos a hablar sobre eso. Acá llegamos a la primera vez. Bueno, está horrible esta versión de la biblioteca del Congreso. Hay algo feo. Lo pusieron justificado. Y no, en vez de... Claro, acá. En mi versión tampoco está tan lindo, pero bueno. No ayuda a la legibilidad el justificado en este tipo de cosas como poesía, por ejemplo. Pero, fíjense, he visto como el griego las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es autour de ma chambre. Acá es como para rimar con hambre, este autour de ma chambre. Pone esta idea de el uso de injustificado, absolutamente injustificado del francés, que aparte es como un signo de snobismo también. La idea de que ya por decir algo en francés o en otro idioma, digamos, ya te da cierta dignidad porque es un idioma cultural, un idioma de cultura, es un signo de como un poco de algo kitsch, o de lo que Borges como pone como grasa, digamos. Al mismo tiempo, la falta absoluta de entendimiento del ritmo, de cómo se organiza en un poema la métrica, digamos. Desconocimiento absoluto de la métrica. Que eso, digamos, la métrica es algo que no se puede solamente enseñar, se tiene que entender intuitivamente. Es como si te quisieran enseñar por qué una melodía es linda, cuando te pueden enseñar un montón de otras cosas. En caso de la métrica te pueden enseñar como modelos de métrica, pero por lo general es algo intuitivo que uno como absorbe al leer buena literatura, digamos, y que si no termina de entenderlo bien, después es difícil escribir uno mismo poesía con ese tipo de estilo métrico, digamos, con rima y con ritmo, digamos. Ahora, acá pasa a esto de que también habíamos hablado un poco, empieza a elogiar su propia obra y explicar por qué es tan buena. Entonces empieza como el aplauso del catedrático, del helenista,
todos valores un poco academicistas, me parece, en este caso. Es como es algo casi estudiantil el argumento de Daneri. Estudiantil en el sentido como amateur, en el que el estudiante es todavía un amateur o un principiante, entonces a veces como apela a cosas que leyó pero que no entiende del todo, o a cosas que ya están como sobreentendidas y que son esta cosa de la literatura muerta, ¿no? Lo mismo, es como literatura, ¿no? Es como lo que explicación crítica de algo que evidentemente no tiene ningún valor. De hecho, o sea, todo esto para mí es una burla del academicista, del catedrático, de los que, digamos, esos que enseñan sin tener un conocimiento real, o que critican sin ser ellos mismos artistas, ¿no? Acá hay algo en todo el cuento en general de rabia contra la crítica literaria. Entonces acá dice, bueno, a ver, perdón, comprendí que el trabajo del poeta estaba en la poesía, estaba en la invención de razones, para que la poesía fuera admirable, naturalmente. Ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. Es decir, esto es casi lo mismo que dice Eco en Estructura del mal gusto. Es como que el poeta trata de meter en su poesía las reglas ya previas de entendimiento, pero esto es algo que funciona para el que lo escribe, pero que no está testeado. O sea, básicamente el escritor no se pone a sí mismo como lector. Un buen escritor analiza su propia obra y es capaz de ponerse en el lugar del lector. Esto pasa mucho cuando, o sea, yo lo digo como experiencia de haber estudiado cine y de haber sido en algún momento un amateur en esto. Uno en realidad más bien justifica su propia obra porque cuesta admitir esto no está tan bueno, esto podría ser mejor, o esto no salió y hay que quitarlo. Cuando en realidad el verdadero trabajo del poeta, digamos, es después quizás de algún rapto como de inspiración y haber escrito algo, lo que sea, filmado algo, poder ser capaz de evaluar eso con cierta al menos objetividad, o bancar algo que uno está convencido desde ese otro lugar de postura de cómo va a funcionar eso para el que consuma esa obra, cuando el que lo lea, etcétera. Y poder decir esto está bueno o esto no está bueno, digamos. Eso es lo que le falta a Daneri. Daneri está como enamorado de su propia acción poética y por lo tanto es incapaz de crear poesía, porque no hay un otro, no hay un receptor, es incapaz de entender la función, cómo funciona el receptor de lo que él hace, ¿no? Eso es lo que está diciendo un poco Borges. Y por otro lado, me parece que esta idea de ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. Todo esto me parece me hace acordar, parece una de esas ironías chestertonianas que Borges emula muchas veces. Sería interesante en todo caso, quizás en algún momento, trabajar esta fórmula específica que usa Chesterton, la fórmula irónica, como razonamientos paradójicos en realidad. Me parece, me hace acordar un poco de eso. A ver. Una cosa que no dije y que tengo acá marcada sobre esta. Cuando Daneri habla de su propia obra, como casi poseído, digamos, por una especie de. Como de una energía como autosatisfacción, digamos. Y también esta parte de la poesía, que recomiendo leer por ahí en el libro original porque esto está feísimo, me hace acordar a la parodia cervantina. O sea, ¿se acuerdan los primeros capítulos del Quijote? En general, hay algo de los discursos del Quijote que hacen acordar un poco a los discursos de Daneri, como así muy floridos, porque el Quijote es como que imita como
todo ese universo de la literatura caballeresca que es medio kitsch, digamos, que es medio ya pasado de moda para Cervantes. O sea, Cervantes tiene obviamente un amor enorme por esa literatura, pero en los primeros capítulos se burla de esta idea de la hermosura, de la fermosura del... o sea, no me acuerdo, bueno, si leyeron El Quijote se van a acordar. A ver, vamos a ver, vamos a buscarlo, ya que estamos, no nos cuesta nada. Claro, porque hay una burla de Cervantes a Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Como toda esa cosa intrincada de más, digamos, como es una burla a esta cosa también de lo artificioso de la prosa, del mal gusto, digamos. Eso es, me parece claro que es, bueno, lo que está pasando acá. Está calcado lo que hace Borges con la burla a Daneri, ¿no? Pero hay una nota al pie donde Borges agrega... Ah, sí, está, mira, está acá. Debe estar al final del cuento la nota al pie. En el libro lo tengo acá abajo. Y dice, o sea, hay un momento del poema de este canto augural de Daneri en el que Daneri se burla de los malos poetas y lo hace casi como cayendo en las mismas cosas que él está criticando. O sea que eso es evidentemente un chiste. Los agregados de Borges al cuento de post escritos son los mejores. Aqueste da al poema belicosa armadura de erudición. Estotro le da pompas y galas. Ambos baten en vano las ridículas alas. Olvidaron cuitados el factor hermosura. Entonces lo que está diciendo acá es, o sea, separa los malos poetas, dice, algunos los llenan de cosas eruditas, de elementos eruditos, o sea, de citas eruditas, que es exactamente lo que hace Daneri, cuando empieza a hablar de que esto parece algo de Horacio o de Homero o lo que sea. Y el otro dice, le da pompas y galas. O sea, la cosa de la solemnidad, esta cosa pomposa, etc., ¿no? A ver, seguimos. Acá hay una tercera, o sea, sin tomar en cuenta la nota al pie, sería la segunda cita a este canto augural. Perdón que a veces me alejo un poco del micrófono. Donde, bueno, esto que está en naranja, ¿no? Sepan, a man derecha del poste rutinario, viniendo claro está desde el noroeste. Todo esto es como la métrica toda equivocada, digamos, ¿no? Sin métrica, sin entender el ritmo de lo que escribe, ¿no? Se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da el corral de ovejas, catadura de osario. Entonces, noroeste y blanquiceleste. O sea, esta idea de palabras como extravagantes, y al mismo tiempo lo que yo puse acá. Bueno, creo que lo que es interesante de esto, una vez que uno ya entiende la trama del cuento, es que lo interesante de esto es que él está describiendo algo que él vio. Él, digamos, miró en el Aleph y vio, o sea, todo lo que va viendo lo va describiendo. Entonces, evidentemente esto es un lugar específico de Australia, o sea que él vio como si tuviera una ventanita en la que ve a Australia y está viendo un paisaje espectacular de Australia y lo describe de manera espantosa, digamos. Acá hay un chiste también de la relación entre lo natural y lo artificioso. Lo artificioso de esta literatura es lo que hace feo a una descripción de algo que podría ser un cuadro, o sea, podría ser descrito de linda manera, digamos, pero que lo interesante acá es que la relación con algo real, tiene un objeto real lo que él está describiendo, y eso es interesante en el sentido en que con esta idea del argumento fantástico en el que Daneri tiene acceso a un objeto maravilloso, que es esta esfera en la cual él puede ver todo, digamos. Y ahí pasamos ya al desarrollo. Esto sería toda hacia la medianoche me despedí, es el final
de esta introducción, donde él hasta ahora viene... La introducción sería la muerte de Beatriz. Después, esta primer argumento, como acto narrativo es el conocimiento de Carlos Argentino Daneri y de su prodigial mal gusto, y el conocimiento, o sea, el conocimiento de Carlos Argentino Daneri y de su proverbial mal gusto y del canto augural. Y ahora pasamos al desarrollo, que sería el acto 2, donde empieza ya la acción. Sería como la acción ascendente, que es hasta que se llega al punto del Aleph, ¿no? Empieza con una llamada telefónica de Daneri, ¿no? Ahora, en esta llamada, que es para hacer un encuentro, le dice para tomar juntos la leche. Esta idea, digamos, tomar la leche, era, como habíamos dicho en el capítulo anterior, un gesto, una palabra tabú. No se decía para la aristocracia, digamos, ¿no? O la clase alta. Decían, lo correcto sería decir tomar el té. Entonces, pero al mismo tiempo hay algo del tomar la leche hay algo de poco decoroso, también por una cuestión como de paródica relacionada como a la homosexualidad, no solo a la cosa grasa. Como que hay un tabú ahí clasista y de género también, o de sexual, digamos. También algo, esta idea del salón bar, acá lo pone entre comillas, como que acá esto es evidentemente, esto es un discurso directo, o sea, esto lo dice Daneri, pero cuando Borges refiere, o sea, habla de lo que dijo Daneri, lo vuelve a nombrar, cuando quiere describir el salón bar, lo pone entre comillas, como diciendo, así es como lo llamó él, yo no lo llamaría de esa manera. Entonces, eso es un chiste, una burla, que no entiendo del todo, quizás sea algo que también tenga que ver con esto otro de acá del tomar la leche como algo tabú, digamos. Como si dijera que por alguna razón estos lugares eran también tabú, no termino de entender. Si alguien tiene claridad sobre esto, también deje algún mensaje acá abajo. Inexorablemente moderno. Acá hay una burla que no termino de entender, pero que tiene que ver con lo mismo, digamos. Seguro. Más abajo sigue, a ver, acá. Le lee un poco el poema. Acuérdense que en este momento él le va a pedir Borges primero cree que le van a pedir que prologue el poema que eso le genera terror, pero después sucede una humillación peor, que es que no le pide, sino que le pide por favor que vaya y le hable a otro, que es el Álvaro Melián Lafinur, que es como un primo de Borges. Entonces le pide por favor que cuando vaya al encuentro de escritores le pida al otro que le prologue el cuento, ¿no? Entonces ahí está la humillación. Pero ahora le leo un poco algunas páginas más del poema. Entonces seguimos con este catálogo de malas costumbres, donde ahora se le agarra contra cuando uno transforma palabras para como que la palabra normal les suena justamente demasiado normal. Entonces, como el mal poeta busca la artificialidad, trata de transformar eso en cosas más elevadas, más elaboradas. Entonces usa, en vez de digamos, azul sería lo correcto. Azulado ya estaba mal, pero ahora ya Borges empieza a redoblar la apuesta. Hay algo también de una progresión de Daneri donde es cada vez más extremo, ¿no? Y ahora es tipo azulino, azulenco y azulillo, digamos. Esto ya es parodia pura, esto es un chiste, digamos. Algo que ni siquiera el peor de los poetas, creo, usaría. Lechoso, que ya de nuevo está este tabú de la cuestión con la leche. Lechoso, pero después, digamos que ya era feo para Borges. Dice que Daneri ya usa lactario, lacticinoso, lactescente o lechal. Bueno, así. ¿Qué más? Bueno, después viene este tema del prólogo, donde él teme que le pidan el prólogo, pero finalmente le pida a Álvaro Melián Lafinur que le prologue el cuento, ¿no?
Después vamos a ver al final, en el epílogo, como un poquito más sobre quién es este Álvaro Melián Lafinur. O qué lugar tiene en todo esto. ¿Dónde está? Seguimos. Después acá hay otro momento donde Borges entonces acepta pedirle al otro que le haga el prólogo, pero acá, digamos, se enoja porque ahora se empieza a enojar porque no lo llama. O sea, primero le molesta que le pida el prólogo, no se lo pide. Le molesta que no le pida el prólogo, porque es una humillación, y que le pida a otro. Y ahora le molesta que que se lo haya pedido y que después se haya olvidado y no lo haya vuelto a llamar. Entonces, y esto lo describe de esta manera: salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. Acá está como esta rabia de Borges, me parece que es como, forma parte de esto que yo nombraba, una forma de humor borgiano y como de parodia, de autoparodia, donde él se muestra lleno de bajezas en todo momento, ¿no? Y este es uno de los casos. Y todo esto, todas estas como mezquindades con relación al prólogo y todo, para mí está describiendo la mezquindad del ámbito literario. Y se usa a sí mismo también para describir esa mezquindad. Eso es uno de los elementos como más como de mayor valor, creo, de Borges en este caso. Y valor también en el sentido de coraje borgiano, de mostrarse malicioso, digamos, cuando lo era un poco o bastante. Y entonces acá llegamos a un punto muy importante, muy bueno, como también me parece como me parece que llegamos al punto en donde el planteo de la historia fantástica, porque de golpe se nos instala el componente fantástico en el relato. Entonces me parece que Borges lo maneja con maestría, porque después de todas estas mezquindades, idas y vueltas, y todo este humor relacionado con todas estas cosas literarias y todo esto que en un primer momento se nos aparece como el tema principal. Después veremos que, digamos, como habíamos dicho, el argumento superficial, el primer argumento sería el descubrimiento del Aleph, y y todo lo que vimos hasta ahora sería parte más de la trama secundaria. Pero acá es donde verdaderamente aparece el planteo de la historia fantástica, y está hecho con maestría. ¿Por qué? Porque le viene con una preocupación casi ridícula de que le van a demoler la casa, y casi como al pasar, porque le dice, no, necesito esa casa porque en el sótano hay un Aleph. Y casi como al pasar le dice que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Como algo, no lo subraya, no lo pone en el primer lugar. Y esto también es parte para mí de esta poética borgiana, o sea, de la parte noble de la propuesta de Borges sobre lo que es la belleza y lo que es un buen cuento, una buena poesía, etcétera. Y acá esto tiene que ver con, me parece, lo que los ingleses llaman understatement, que tanto valora Borges. La idea de que lo que se sugiere es mucho más fuerte de lo que en realidad está pasando, y al mismo tiempo este recurso de nombrar casi por lo bajo lo que en realidad es el punto central del cuento. Aparte, el cuento se llama El Aleph, y acá por primera vez el personaje dice, no, porque acá hay un Aleph, y como al pasar explica lo que es el Aleph. Me vinieron a molestar. ¿Querés decir algo gracioso si te incluyo en el...? No. Bueno. O sea, básicamente es una forma de understatement, como una especie de sobreentendido, sería la traducción de understatement. Es muy difícil traducir esto porque es toda una tradición, digamos, en la literatura inglesa. Hitchcock habla mucho de understatement y valora mucho el understatement. Evidentemente es algo que está en la tradición inglesa, pero existe en todas las literaturas, obviamente, ¿no? Lo próximo que pasa es, digamos, una primera como idea de Borges es que, o sea, lo que primero que le pasa a Borges es pensar, este tipo está loco, lo que me está diciendo es un delirio, no me había dado cuenta que estaba loco, algo así dice, ¿no?
Y después encima hay otro momento de bajeza donde dice la locura de Carlos Argentino. Ahora vamos a ver. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente siempre nos habíamos detestado. Otro rasgo más de este como de como de bajeza borgiana, ¿no? Como autoparodia de Borges en el cuento. Seguimos. Bueno, acá es donde ahí está este momento en que él le habla a Beatriz, un momento un poco bizarro, donde le dice Beatriz Helena Viterbo. Esto que yo decía, Beatriz y Helena son los dos, como las dos símbolos de la literatura occidental, de la belleza inalcanzable o de símbolos de belleza, digamos. Seguimos. Acá es donde empieza ya a... llega, digamos, hasta por ver el Aleph. Acá hay un momento acá otro momento notable de Daneri. Dice, cada vez más extremo y más gracioso, digamos, las formas de expresarse de Daneri. La almohada es humildosa, de nuevo esta idea de transformar las palabras normal en una más artificiosa y más como buscando elaboración, creyendo que la elaboración es algo bueno, entonces hay que buscarlo en todo momento. No hay equilibrio, digamos. Pero si la levanto un solo centímetro no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado. Acá ya directamente es como que está hablándole en una jerga en español, digamos. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta 19 escalones. Esto ya es directamente, parece sacado de un folletín traducido en otro país. Porque, digamos, hasta donde yo sé, nadie hablaba así en Argentina. Desde mi punto de vista, es como hoy en día cuando uno parodia que la mayoría de los doblajes no se hacen en Argentina, sino por ahí en un país del norte. Entonces es como una segunda naturaleza el lenguaje del doblaje, digamos. Y lo mismo en la literatura traducida. Y tanto más cuando está mal traducida, ¿no? Esa repantiga en el suelo, ese corpachón, como todas esas expresiones que no son de Argentina, al menos hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, entonces ahí lo próximo, entonces vi el Aleph, ¿no? Obviamente este es el momento, el clímax, lo más importante del cuento, y esta es la famosa frase, arribo ahora al inefable centro de mi relato, ¿no? Y acá, bueno, acá hay un rasgo, o sea, este rasgo de humildad de Borges, acá empieza como el Borges más heroico, acá es donde yo decía como que le pasa el trapo, o sea que lo sobrepasa y demuestra su valor literario versus el escaso valor literario de la obra de Daneri, digamos. Y lo primero que hace es decir que él no puede. Está esta frase, ¿no? Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. O sea que no puede expresarlo porque no hay comparación posible con una experiencia del lector. Entonces lo que mejor expresa lo que Borges tiene para decir es la expresión de su propia incapacidad como poeta. Es la actitud completamente opuesta a la de Daneri, que la actitud de Daneri es la soberbia absoluta, digamos, la soberbia del literato. Bueno, se hizo largo este video. Alanus de Insulis, bueno, acá habla, nombra estos que yo creo que ya los nombré antes en el video, Alanus de Insulis y Ezequiel. A ver, ¿por qué lo nombraba? Porque dice que, claro, lo que dice es como que Ezequiel tiene una especie de visión mística. Hay un libro de la Biblia, obviamente es parte de la literatura judía también, creo que es el Talmud sería, o la Torá. Bueno, el profeta Ezequiel, este profeta judío, que tenía visiones, digamos, tuvo una famosa visión mística en la que él describe que vio, creo que la figura tenía como una especie de forma de cara de león, hay muchas imágenes, como el león, el águila, un ángel, entonces como si al mismo tiempo viera como todos los arquetipos y es incapaz de describir eso porque pertenece a una esfera superior del entendimiento. Entonces él lo transforma en símbolos.
digamos, Borges se ve, digamos, más o menos en esa misma situación, ¿no? O sea, así, acá lo que está pasando a Borges es, se encuentra en la misma situación que Daneri al poder tener con el Aleph y tener que usar el entendimiento humano para describir algo que no es humano, pero él lo que muestra es su incapacidad en todo momento, digamos, ¿no? Acá hay algo también del valor, como de cierto valor de la cultura occidental cuando se muestra modesta, en el sentido en que Sócrates dice solo sé que no sé nada, digamos. La aceptación de la dificultad es superior a la soberbia del creer que como que uno puede explicarlo o mostrarlo todo de la mejor manera, que es lo que le pasa a Daneri, digamos. La poca desconfianza de las propias capacidades sería, creo, como rasgo del poeta o escritor amateur, o del artista en general, amateur o principiante. Y acá fíjense que dice, no en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Acuérdense que Borges acusó a Daneri de haber, como de excederse en analogías que eran como... quiero decirlo con una palabra como más decorosa de la que se me está ocurriendo, como inútil, dice Borges, creo. Inútil analogía, ¿no? Alguna relación tienen con el Aleph. O sea, él está como... pide disculpas por usar analogías, pero explica que las está usando. Pero explica... O sea, esto es es la inversión de esta descripción de Daneri como alguien que como que utilizaba analogías inútiles, ¿no? En este caso se sirve de estas analogías para poder expresar lo que necesita expresar. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, y acá vuelve, digamos, obviamente acá esta es la nube donde el conflicto principal, que es esta relación del mal gusto con el mal gusto, con el buen gusto, la definición de belleza, y acá dice, quizás los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, o sea, quizás yo podría intentar hacer imágenes y hacer analogías o metáforas sobre lo que vi, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. O sea, está diciendo, yo no soy como Daneri. Esto es lo que hace Daneri, ¿no? La falsedad, lo que él llama, de nuevo, la literatura como desde el punto de vista como algo peyorativo, ¿no? Como disvalor. Por lo demás, el problema central es irresoluble. Entonces, obviamente, solamente él nos va a mostrar como retazos, como los resabios de lo que él recuerda haber visto. Trata de hacer lo posible para describir su propia experiencia de esta cosa que excede las capacidades del entendimiento humano, ¿no? Bueno, acá entonces todo este momento, o sea, es como de estéticamente como muy interesante. Está, digamos, como dice, toda esta parte sería como lo buen escrito, ¿no? A ver. Bueno, acá empieza su propia como visión poética, descripción poética de lo que vio dentro del Aleph, donde es un estilo más directo y más como realista. Es una versión realista de este elemento maravilloso. Ese es como el acierto, digamos, el nivel de realismo es donde se pone Borges, al mismo tiempo que el Dante también se había puesto como esta idea de la cuestión descriptiva sin artificialidad, ¿no? Y sin uso, bueno, todo lo que Daneri no hace. Entre todas las cosas que cuenta que, o sea, que ve y como que parece que lee cartas obscenas que Beatriz le escribe a Carlos Argentino. O sea, acá está este momento que yo había dicho de humillación amorosa, en donde ve que su adversario estuvo con la mujer que él amaba, que le fue vedada a él, digamos, ¿no? Ese sería como el punto donde el clímax de la humillación, como subtema, ¿no? Y al mismo tiempo el tema principal de la belleza también llega a su clímax acá, cuando Borges se ve obligado a describir de manera, entre comillas, bella lo que el otro no había logrado hacer, ¿no?
Por eso también es el doble clímax, ¿no? Entonces, bueno, acá hay otro momento que me estaba pasando, como muy interesante. No hay mucho que decir sobre eso, pero es como un momento muy alto para mí de la literatura de Borges, que es en el momento... Acá está. Que pasa casi desapercibido en la enumeración, pero acá habla directamente al lector. Eso es interesante. Vi tu cara, dice. Y es interesante porque obviamente la esfera maravillosa que te muestra absolutamente todo lo que fue y será, nos encuentra a nosotros mismos adentro del Aleph. Entonces como que Borges en ese ver el Aleph nos vio a nosotros mismos. Entonces creo que hay algo también, siempre que uno se dedica como a la escritura y eso, en algún momento seguramente tuvo la fantasía de escribir algún relato en segunda persona, dado que siempre nos enseñan que los relatos son generalmente o en primera persona o en tercera persona, ¿no? Los tipos de narrador, etcétera. Pero el de segunda persona es como un narrador esquivo, alguien que evidentemente, o el uso de una segunda persona dentro de la narración es algo como que difícil de usar. Y en este caso es como que lo dan el blanco de una, digamos. Está excelentemente usado porque el argumento de lo que está narrando lo permite, ¿no? Después cuando sale, de nuevo así el humor, seguimos con... ¿Dónde estamos? Acá, este día. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! Acá, es como hablábamos del catálogo del mal gusto, acá se la agarra Borges con los, con el costumbrismo, con el excesivo como... el uso de palabras como muy localistas para expresar, o sea, básicamente lo que él trabaja en el escritor argentino y la tradición, ¿no? Donde él un poco se burla de la gente que para darle sabor local utiliza como expresiones cargadas de localismo, como el uso del che, por ejemplo, es algo de eso, ¿no? Creo que una de las cosas que dice Borges es como en el Corán no hay camellos, igual creo que sí hay, pero como que se entiende la idea, ¿no? Como no hace falta como abundar en signos de localismo, porque entonces eso le da artificialidad cuando tiene que ser todo lo contrario a eso, ¿no? Que pone el ejemplo de La muerte y la brújula, donde todo es como un poco extravagante, los nombres de los personajes y todo, pero él sin embargo siente que ahí, en algunas de sus descripciones, está latente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como en las afueras de la ciudad, sin necesidad de caer en poner a alguien tomando un mate, digamos. Y acá es como que se burla de Daneri, como que Daneri está del otro lado, de los que abusan de esos localismos, ¿no? De nuevo acá volvemos con la cuestión de la bajeza, donde dice, en ese instante concebí mi venganza. O sea, esto nos deja en claro que lo anterior es una humillación, y que él tiene cierto como odio y cierta rabia a Daneri. Y bueno, y después está este epílogo, este final del cuento, en donde él, en la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras, ¿no? Como que él ya... Esto es típico también de la cosa fabulesca, esta idea del viaje del héroe, donde después está el retorno, o sea, del mundo mágico al mundo normal, y este sería el momento del retorno al mundo normal, donde todavía no lo abandona como esa visión que tuvo, ¿no? Pero de a poco va volviendo a la normalidad y se va olvidando de este shock que le produjo el encuentro con el Aleph. Y acá llegamos al epílogo propiamente dicho, que dice postdata del 1 de marzo de 1943. Me parece, no estoy completamente seguro, pero me parece que esto lo agregó a posteriori, al parecer después del 42, donde ahora vamos a hablar de eso, pero básicamente acá viene la segunda como humillación que habíamos hablado en el video anterior, la humillación literaria,
donde Borges dice como que increíblemente, o sea, Carlos Argentino Daneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura, el primero, el tercero tal cosa. Increíblemente, mi obra, Los naipes del Taur, no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Es como que también ahí hay algo de mostrarse a él como bajeza. Evidentemente él es el que se está mostrando envidioso, digamos, y es como medio en chiste. Pero, o sea, atrás de este evidente chiste, que continúa con los chistes de todo lo anterior. Vamos a ver, está un poquito oscuro. Ahí está. Se encuentra como un enojo puntual. Todo esto tiene motivos históricos, digamos. En el 42 hubo un premio literario de una entidad cultural, creo que nacional, que en realidad la historia es que le dieron a Acevedo Díaz, que él nombra después, como que Daneri versificar los epítomes del doctor, o sea, ponen medio un paralelismo entre Daneri y Acevedo Díaz, porque en realidad el ganador del premio, que fue velado a Borges, es Acevedo Díaz. Borges estaba participando en ese premio literario nada más y nada menos que con la colección de cuentos El jardín de los senderos que se bifurcan. O sea, básicamente una de las máximas obras maestras de la literatura en lengua española. Y no recibió, al parecer recibió un solo voto, el voto de Eduardo Mallea. Y también al parecer Álvaro Melián Lafinur, que es el que al que Carlos Argentino Daneri le pidió que le prologara el poema, estaba en el jurado, o sea, era uno de los miembros del jurado que no le dio el premio a Borges. Y ahí hubo toda una discusión a través de la revista Sur, donde medio que se indignaron porque no le dieron el premio, etcétera. O sea que todo esto está basado en una pelea fuerte entre un poco dos bandos, que a los que, por un lado, como que al otro bando parece que Borges como que los caracteriza según, con mucha malignidad, como Carlos Argentino Daneri, ¿no? Como que representan más a un grupo de escritores. Así que, bueno, esto sería lo último. Les voy a dejar un link de un artículo que... A ver, ya les digo. Se los voy a mostrar, ya que estamos. Por si les interesa este tema, hay un artículo muy... Bueno, no lo tengo acá. Ahora les dejo el link en la descripción. No, se los voy a dejar acá arriba también, si quieren. O sea, pueden ir a ese link, que es un artículo de una mujer, no me acuerdo el nombre, que describe bien cómo fue esta cosa del premio literario y todo que no le dieron a Borges. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a seguir haciendo videos de Borges, como prometí. Tengo que hacer uno sobre The Finest Story in the World, pero lo voy a hacer si le ponen suficientes likes a este video. Y en segundo lugar, voy a hacer otro video, tengo pensado, el próximo video que voy a hacer sobre el Aleph, es sobre algunas referencias bastante extravagantes al Aleph en la literatura popular, más que en la literatura popular, en la cultura popular, porque incluye no solamente libros, así que ese seguramente sea el próximo de la serie de videos sobre el Aleph, y después haremos el de Kipling, cuando se llegue a suficientes likes. Así que suscríbanse si les gustó y les agradezco, bueno, que estén ahí. Gracias.